¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Agenda Económica AM en este jueves 17 de julio, donde vamos a estar revisando todas las principales informaciones en este ámbito que han surgido durante las últimas horas. Y comenzamos con la polémica que ha surgido y que involucra al director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverri. Y es que según un reportaje de 24 horas, durante 9 años Javier Echeverri no pagó las contribuciones correspondientes por una casa que estaría inscrita a su nombre en la comuna de Paine. En el terreno finalmente se habría construido una segunda vivienda y una piscina, las que no fueron regularizadas y por lo tanto no se actualizó el monto de las contribuciones a pagar. Recordemos que las contribuciones, ese impuesto territorial, se calcula en base a la cantidad de metros cuadrados construidos, pero según los datos revelados, la construcción no entró al catastro de la institución del Servicio de Impuestos Internos y por lo tanto el Estado no recibió los ingresos por parte de ese impuesto. ¿Cuáles son los datos que entregaban? Es que a junio de 2025, previo a que se realizara la actualización, el avalúo fiscal de la propiedad era de 158 millones de pesos y con eso las contribuciones que correspondían pagar eran de 225 mil pesos. Sin embargo, a finales de ese mes, a finales de junio, se actualizan esos montos y ahí el avalúo fiscal pasa a ser de casi 340 millones de pesos, es decir, se duplica el valor de la propiedad y con eso también se actualiza el monto de pago de contribuciones correspondientes, que sería de 685 mil pesos, es decir, el triple de lo que habría pagado el director del Servicio de Impuestos Internos durante los últimos años. Se trata de una información entonces que se da a conocer en medio del debate que ha surgido por el alto valor de las contribuciones y la forma también en que se calculan los reavalúos fiscales. La metodología ha sido criticada por ser poco transparente. El mismo director del Servicio de Impuestos Internos lo ha dicho en más de una ocasión y en ese contexto también han surgido propuestas por parte de los candidatos presidenciales que van desde la eliminación del impuesto territorial hasta la exención, por ejemplo, para adultos mayores. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Javier Echeverri una vez emitido este reportaje? Bueno, en conversación con el mismo medio, con 24 horas, él aseguró que por años intentó regularizar la situación, entregando los antecedentes tanto a la municipalidad como también al Servicio de Impuestos Internos. Sin embargo, de todas formas, esa información no fue incorporada, como lo veíamos, hasta finales de junio de este año. Con todo y con las actualizaciones ya vigentes, entonces Javier Echeverri deberá pagar la diferencia que dejó de percibirse por que dejaron de percibirse por las contribuciones que correspondían al pago de su propiedad, pero solo va a tener que pagarlo de manera retroactiva durante los últimos 3 años, es decir, hay 6 años que son ingresos que van a dejar de percibirse. Solo por ley está facultado el Servicio de Impuestos Internos a realizar el cobro por los últimos 3 años. Una situación entonces que generó bastantes críticas de los sectores políticos. En específico, hay parlamentarios de oposición que están incluso pidiendo que el director del Servicio de Impuestos Internos dé un paso al costado. Vamos a seguir bien atentos entonces a cualquier actualización que pueda ir surgiendo durante el día con respecto a este tema o críticas también que puedan seguir surgiendo. Pasamos a otro tema ahora, uno al que hemos estado bien atentos también en Agenda Económica y que tiene que ver con el anuncio por parte de Estados Unidos de imponer un arancel de 50% al cobre a partir del 1 de agosto, una información que fue publicada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de sus redes sociales, pero que de todas formas aún no cuenta con una orden ejecutiva que dé los detalles sobre, por ejemplo, qué productos de cobre van a estar sujetos a esa tarifa, si se va a aplicar, por ejemplo, al cobre refinado o si va a ser también, por ejemplo, para productos semimanufacturados de cobre, información que es necesario conocer para hacer proyecciones lo más precisas posibles para entender el impacto que puede tener eso en el caso de la economía chilena. De todas formas, los expertos ya han estado haciendo algunas estimaciones y también desde el gobierno, que siguen bien pendientes
pendientes a esta situación. De hecho, las carteras de Relaciones Exteriores, Minería y también Hacienda expusieron ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, y ahí, por ejemplo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, decía que para este año, para 2025, la verdad es que el efecto económico para Chile de una medida como esta sería más bien acotado. Lo vemos en el siguiente informe. Hacienda descartó que un eventual arancel al cobre por parte de Estados Unidos tenga un efecto relevante sobre la economía chilena en 2025. La diversificación de mercados mitigaría el impacto a mediano plazo, a pesar de que las tarifas podrían reducir el crecimiento del país norteamericano y con eso su demanda del metal rojo. Hubo un esfuerzo de los traders y consumidores en Estados Unidos de sobreestoquearse antes de que se aplicara el arancel. Entonces hemos tenido un primer semestre muy fuerte en términos de exportaciones de cobre. Año 2025 es bastante poco lo que uno puede anticipar de impacto sobre la economía chilena. Y a plazos más largos, los temas de diversificación están ahí. Fue su mensaje ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados. La instancia convocó también a los ministerios de Relaciones Exteriores y Minería para analizar el impacto que tendría para Chile un arancel de 50% al cobre. En esa línea, Cochilco también expuso sobre la proyección del crecimiento de la demanda de cobre. Eventualmente, si tuviéramos que redistribuir donde hoy ponemos nuestro cobre, hay mercado, porque la demanda del resto del mundo aumenta en forma exponencial y la de Estados Unidos tiene una especie de meseta. Si bien es un mercado importante, no es el mercado más importante para futuro para nosotros tampoco. Algo que puede mitigar el impacto ante un eventual arancel. Desde Minería también señalaron que actualmente Estados Unidos produce la mitad del cobre que consume y la otra mitad la importa. Y aunque tiene una industria relevante de chatarra de cobre que eventualmente podría refinarse para consumo interno, eso llevaría varios años. Se deben construir fundiciones para reciclaje de chatarra. Es más caro reciclar chatarra. Por lo tanto, en el corto plazo, si pensamos en 5 o 6 años, la posibilidad de sustitución es muy baja. Si pensamos en 10, 15 años, hay posibilidad de sustitución. Por lo tanto, en el mediano plazo se visualiza una posibilidad de sustitución, en el corto plazo no lo vemos. Sumado a eso, destacó que Estados Unidos representa solo 11% de las exportaciones de cobre chileno, mientras que Chile representa el 70% de las importaciones de cobre para Estados Unidos. La principal preocupación que expresaron los parlamentarios fue el impacto en los ingresos fiscales. El mercado norteamericano representa en promedio ventas por sobre los 5.000 millones de dólares anuales, y en ese sentido, para nuestras siempre justas arcas fiscales respecto al financiamiento futuro de políticas públicas, es un tema muy sensible. ¿Cuánto ingresos menos tendríamos nosotros como Estado en el futuro, en el corto y el mediano plazo? La aplicación del arancel no significa por sí mismo una reducción de nuestros ingresos como exportadores. Solo en plazos más largos. El diagnóstico del gobierno se alinea al de otras entidades especializadas, como el de JP Morgan, que sostiene que esta tarifa tendría repercusiones mínimas sobre la inflación y la actividad económica del país. Chile, que es un país pequeño, que no es una potencia mundial, tiene que hacer todos los esfuerzos por mantener su independencia, por mantener su equidad y por mantener su distanciamiento de cualquiera predominio de una nación sobre la otra. Tiene que estar negociando en todo momento, cuidando su economía. Hoy día 3/4 de todo lo que es Chile es el comercio exterior y por eso tenemos que cuidarlo mucho. Por el momento, los efectos serían menores. Una vez emitida la orden ejecutiva desde Washington, con los detalles, podrán hacerse las estimaciones precisas del impacto. Y seguimos hablando de Estados Unidos, pero ahora para revisar un dato económico que conocimos de ese país. Estamos hablando del IPC de Estados Unidos, que en junio anotó un alza de 0,3% en línea con lo que esperaba el mercado. Después de conocer este dato, entonces surge la pregunta de si eventualmente hay más espacio para que la Reserva Federal de Estados Unidos, el ente emisor de ese país, pueda bajar la tasa en su próxima reunión a finales de mes. Finalmente, lo que decían los expertos es que si bien este es un dato que se alinea con lo que esperaba el mercado, finalmente cuando uno revisa la inflación en términos anuales,
ahí es más probable de que la tasa se mantenga en la próxima reunión. Escuchemos el análisis que hacían de Principal. Las cifras a 12 meses suben. Es así como el IPC subyacente a 12 meses sube de 2,8 a 2,9, el IPC del índice general sube de 2,4 a 2,7%. Y pareciera ser que en estas cifras, que en el fondo estamos viendo una cifra de inflación un poco más elevada que la de los meses anteriores, pareciera ser de que paulatinamente se va traspasando a precios el anuncio de los aranceles. En el marco de esto nos parece que pudiese ser razonable que la Reserva Federal espere aún más, que decante un poco esta situación para ver si es que pudiese o no reanudar su recorte de tasas de interés. El 30 de julio entonces vamos a conocer la decisión que tome finalmente la Reserva Federal de Estados Unidos, si es que mantiene la tasa o decide bajarla, y va a ser un tema al que también vamos a estar muy pendientes acá desde Chile, porque recordemos, el Banco Central también tiene reunión de política monetaria a finales de este mes. Recordemos que los movimientos que realiza la Reserva Federal en Estados Unidos finalmente abren más espacio, o no, para que el ente emisor de Chile también pueda realizar movimientos en la misma dirección, entonces, que lo haría el de Estados Unidos. La reunión en el caso de Chile va a ser el 29 de julio, es decir, un día antes. Vamos a conocer qué ocurre con la tasa en Chile, que recordemos actualmente está en un nivel de 5%, y al día siguiente entonces vamos a conocer también cuál es la decisión que toma Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Pasamos a revisar otro tema ahora, que es más bien un desafío a nivel estructural y que no solo enfrenta a Chile, sino que también el resto del mundo. Estamos hablando de la baja natalidad, un problema bastante estructural, y en el caso de Chile, según las cifras del INE, en abril los nacimientos en el país bajaron 7,3% en un año, es decir, en comparación con abril de 2024. ¿Cuáles son las razones de esa baja y también cuáles son las opiniones que tienen los distintos comandos de los candidatos presidenciales con respecto a este tema? Lo vemos en el informe de Elizabeth Acosta. Cada vez baja más la tasa de natalidad en Chile y el escenario se vuelve preocupante. El Instituto Nacional de Estadísticas reveló que en abril hubo 7,3% menos nacimientos que el mismo mes del año pasado. Estas cifras, que preocupan a los expertos, se suman a una tendencia sostenida en la última década. Hay un montón de otras políticas que tienen que ver un poco con el descanso o el periodo postnatal femenino y masculino. Habitualmente lo más como innovador y lo que parece estar dando mejor resultado es periodos largos, pero sobre todo también la involucración del padre en estos periodos largos, en serio, digamos, o sea, no que no sean 5 días, sino que sea un periodo más extendido. Y hay un montón de subsidios, de apoyos económicos que uno puede darle a las familias, ¿no es cierto? Pero hemos visto en nuestros estudios que hoy muchas mujeres están postergando su maternidad o incluso decidiendo no tener hijos para priorizar su desarrollo laboral. Y esto porque perciben que es muy difícil o a veces casi imposible poder equilibrar ambas dimensiones, dado que las responsabilidades de cuidado recaen principalmente en ellas. Desde Chile Mujeres entonces vemos que hay mucho que avanzar en políticas públicas, especialmente en temas como la sala cuna y el postnatal masculino, para fomentar esta corresponsabilidad entre hombres y mujeres. En abril solo hubo 12.586 nacidos vivos, de los cuales 51% son hombres. La baja natalidad abre un escenario complejo en un país que cada vez se hace de mayor edad. 14% de la población tiene más de 65 años. ¿Qué opinan los comandos de las candidatas Matei y Jara? Pero esto, sobre todo y ante todo, es un tema que hay que ver como país. Esto no es resorte de una candidatura en particular. Nosotros, a él y Matei le preocupa sobremanera aquello. Es una tendencia que estamos observando, que estamos experimentando como Chile y de la cual todos tenemos que hacernos cargo. Es que es difícil enfrentar una crisis de natalidad en función de una candidatura, porque eso depende de como problemas estructurales de la sociedad chilena, de cuántas parejas hijos están teniendo las parejas, y eso ya depende de decisiones más bien individuales, o sea, sería como extraño que el Estado resolviera la tasa de natalidad de las personas, o sea, como...
La baja natalidad no solo es un problema demográfico. En países desarrollados, la clave para el incentivo de la natalidad se encuentra en políticas públicas como flexibilidad laboral, incentivos económicos, alta inversión en el cuidado infantil y diversas medidas de apoyo para las familias. El símbolo del atraso en Chile es el proyecto de Sala Cuna Universal, que lleva años en el Congreso sin ver la luz. Hacemos la pausa y ya volvemos con más Agenda Económica. Ya estamos de regreso ahora para conversar de un tema que también hemos seguido muy de cerca en Agenda Económica y que tiene que ver con el acceso a la vivienda. En más de una ocasión hemos hablado, por ejemplo, de la ley del subsidio a la tasa de crédito hipotecario y en esa línea de dar más facilidades para que las personas puedan acceder a la casa propia es que el próximo 21 y 23 de entre el 21 y el 23 de julio se va a realizar la nueva edición del Black Inmobiliario con descuentos para quienes estén interesados entonces en adquirir una propiedad. Ya estamos en contacto con la directora de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, María Luisa de la Maza, a quien vemos en pantalla. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Pilar. Buenos días. Bueno, consultarle primero que nada porque hay un récord en la participación de empresas que se suman a esta nueva versión del Black Inmobiliario. ¿En dónde ven el mayor interés? ¿A qué lo atribuyen? Bueno, este año están participando 78 empresas, de las cuales son 71 inmobiliarias y el resto son bancos e instituciones de seguro. Nosotros creemos que, bueno, hay interés, hay toda la gente en general quiere tener, como decimos cotidianamente, su casa propia, pero además en esta versión hay una noticia muy buena que es, como tú bien decías, el subsidio a la tasa o el subsidio al dividendo, como le han llamado en algunos casos. Y eso para todas las personas que cumplen algunos requisitos como comprar una vivienda nueva, una vivienda de menos de 4.000 UF y que sea la primera venta, o sea, una vivienda nueva, tiene acceso a este subsidio que baja aproximadamente la tasa entre 0,6 a 1,16. Entonces, ¿en qué se traduce? En fácil, todas las personas que tengan acceso a crédito hipotecario van a ver reducido su dividendo en casi 77.000 pesos. Y bueno, si el crédito dura 30 años, saquen la cuenta, más o menos 30 millones de pesos en una propiedad de 4.000 UF, por lo tanto es muy conveniente para las personas. Me han preguntado a veces, oye, ¿qué tengo como requisitos para las personas? En general no tiene requisitos para las personas. Todos pueden acceder porque la idea es dinamizar el mercado inmobiliario. Es más bien requisitos a la propiedad. El departamento o la casa tiene que ser una casa nueva y menor de 4.000 UF, eso en resumen. Sí, María Luisa, en ese sentido, pensando en el Black Inmobiliario, ¿este subsidio a la tasa es compatible también con estos descuentos del Black Inmobiliario? ¿Pueden acumularse finalmente esos dos beneficios, si es que lo vemos de alguna forma? Sí, pueden acumularse porque en general vamos a ver las ofertas que están haciendo las inmobiliarias que quieren deshacerse de su stock y lo que ofrecen normalmente, que pueden visitar o los sitios web de las inmobiliarias o en este caso esta vitrina que se abre, que va a ser la del Black Inmobiliario el próximo lunes, martes y miércoles, ¿ya? Pero es distinto al subsidio, que es un subsidio en este caso que se entrega de acuerdo a una ley que se acaba de aprobar, y lo importante es que son cupos, son 50.000 cupos que los primeros que se lo lleven son los que van a salir favorecidos. Perfecto. Pensando en el Black Inmobiliario, ¿a cuánto pueden llegar más o menos los descuentos en las propiedades? Bueno, vende todo, ¿ya? Pero no se sabe ahora, pero en algunas promociones similares anteriores se ha llegado a un 30%. La verdad es que son bastante convenientes. Y no solo el descuento, sino que también
posibilidades para pagar el pie. Una de lo que impide a veces tener la casa propia es juntar el pie, y hoy día las inmobiliarias sí están entregando varias cuotas para lograr aportar el pie, y además que con este subsidio a la tasa hay un fondo que es el FOGAES que hace que uno acceda a mayor crédito. Es decir, si antes nos prestaban el 80% del departamento, de la casa, con este fondo la mayoría de los bancos o instituciones financieras están llegando al 90%. Si a eso le sumamos que puede pagarlo en cuotas, la verdad es que es una oportunidad bastante única, así que esperamos que la aprovechen la mayor cantidad de gente. Perfecto. Y la ABIF también ya realizaba un primer balance en el lanzamiento de este Black Inmobiliario de cómo ha ido el subsidio a la tasa, y decían que ya hay cerca de 500 solicitudes aprobadas y otras 2.000 que se estarían procesando. ¿Ustedes desde el sector inmobiliario tienen algún balance con respecto a la situación? ¿Han notado un mayor interés por parte de los compradores para viviendas que cumplen con los requisitos para aplicar el subsidio? Tal vez alguna cifra en términos de ventas. La verdad es que lo vamos a ver recién ahora. Esto está partió en julio, así que no tenemos cifras, pero sí mucho interés. Hay mucha pregunta, mucho interés, mucha información en redes sociales y en internet. Y la persona que tenga dudas, yo siempre le digo, lo que tienen que hacer es ubicar una vivienda que crean que pueda ser de su interés. Y hoy día tanto las inmobiliarias como los bancos los ayudan en todo el proceso. Así que creo que siempre a veces pregunta la gente, ¿es un buen momento para comprar? La verdad es que aprovechar en este caso esta oportunidad sí es un buen momento para comprar, y al menos esperamos que todas las personas que están interesadas coticen y vean las múltiples opciones que hoy día le entregan los bancos y en este caso las inmobiliarias. Quiero llevarla a un último tema también que tiene que ver con que la Comisión de Economía de la Cámara aprobó eliminar la UEF como un instrumento de reajuste. Ahí el ministro de Hacienda en la exposición también decía que esto sería un terremoto para el crédito hipotecario, fueron sus palabras. ¿Cómo ven ustedes este proyecto y qué impacto podría tener también para el sector inmobiliario? Nosotros lo vemos malo, tal como dice el ministro, en eso estamos de acuerdo, porque le traspasaría riesgo al comprador, y en general, en términos simples, el riesgo al que lo asume debe cubrirse, y por lo tanto debiera tender a pagar un mayor valor. Cuando compramos las propiedades en UEF, sobre todo en este caso que nos endeudamos a 30 años, ese riesgo está cubierto al ser en UEF, y por lo tanto no creemos que es una mala cosa, una mala noticia en términos generales para el sector inmobiliario. Y si bien ya hablamos de que se han ido encareciendo la vivienda, creemos que esta medida podría ser apuntar en esa línea, digamos. Más bien se tenderían a aumentar las tasas de crédito hipotecario más que a disminuir. Por lo tanto, si lo que buscan es hacer algo beneficioso para la gente que hoy día no puede acceder a su vivienda propia, la verdad es que esto apunta en el sentido contrario. Así que esperamos que no se apruebe. María Luisa de la Maza, muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Muchas gracias. Dejamos hasta acá la Agenda Económica de esta mañana. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros, que ya empieza CNN Chile Radio.